tal amigos? Estamos muy contentos de compartir que Instituto Consumidos, el Instituto Bíblico de Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, comenzaremos una nueva dinámica de enseñanzas en línea. Este primer curso será Introducción a la Hermenéutica, en donde aprenderemos herramientas prácticas para el estudio del texto bíblico, figuras literarias frecuentes en la escritura, principios de interpretación de géneros literarios de la palabra y más herramientas para que puedas profundizar en tu estudio bíblico y en tu relación con Dios. Las sesiones serán semanales, cada viernes, comenzando el 7 de julio al 4 de agosto a las 9 de la noche. Para poder inscribirte es necesario que entres al grupo de WhatsApp de Instituto Consumidos. En la descripción del video está el link y toda la información del curso. Acompáñanos a ser parte de esta nueva etapa en Instituto Consumidos en línea y prepárate más y más en conocer al Señor. Te esperamos. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que hables a través de tu palabra. Y Señor, nada más preparamos nuestro corazón para recibir tu instrucción y tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué vimos en Apocalipsis 12? Vimos la visión, ¿verdad?, de la mujer que es llevada al desierto, que da a luz a un hijo que va a regir las naciones con vara de hierro. Y obviamente veíamos que había un dragón también haciendo guerra contra la mujer, queriendo devorar al hijo. Y una guerra en los cielos, ¿verdad?, también de los ángeles de Dios contra, dice, los ángeles del dragón. Y pues hablábamos un poquito, hubo como que de todo ahí, un poquito de jerarquía angelical, un poquito de guerra espiritual. Veíamos la profecía, cómo era un recuento de la historia de Israel, del nacimiento de Cristo, y cómo el dragón, que es Satanás, está en contra de Israel y después de la iglesia. Después dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia.
mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida a espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no lo adorare. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Yo creo que este fue el primer versículo que yo leí de la Biblia consciente, ¿verdad? Antes de ser cristiano, cuando andaba con mis rollos, me metí a ver qué onda con la marca de la bestia. Y bueno, vamos a ver estas bestias que nos deja ver aquí una figura muy interesante. Lo primero que vemos es esta primer bestia que surge del mar, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Estos 10 cuernos muchas veces se ha hablado que representan a esas 10 naciones que van a respaldar a la bestia o al anticristo, que esta primer bestia representa a ese personaje, a el anticristo. El anticristo, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es un hombre. No es el diablo, es un hombre como tú y como yo, que recibe autoridad y poder de parte del diablo, ¿sí? Dice la palabra, Pablo dice, inicuo cuyo advenimiento es por causa de Satanás. Satanás es el que le otorga poder y autoridad, y Dios permite que le sea otorgado ese poder y esa autoridad. Si pusiste atención, a lo largo de todo lo que fuimos leyendo se usa mucho esa palabra, y se le permitió, y se le permitió, y se le dio, y se le permitió. Es decir, por un lado el anticristo recibe su poder del diablo, no lo tiene de él mismo, y por otro lado, ahí por eso se aplica el se le dio, y por el otro lado se le permitió, tiene que ver con Dios permitiendo el reinado del anticristo. La manifestación del anticristo es algo que no se le escapa de las manos a Dios. Por eso está el Señor claramente hablando de este personaje a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Lo vemos en Daniel, al pueblo de Israel. Luego vemos Pablo habla claramente en Tesalonicenses acerca del anticristo y del misterio de iniquidad. Y en Apocalipsis dejan en claro esta figura. El apóstol Juan usa el término espíritu de anticristos, hablando de aquellos que están en contra de Jesús, pero este es el anticristo, el personaje. Y lo deja bien en claro para que la iglesia entendida, la iglesia que ora y que busca entendimiento en la Escritura, cuando se manifieste el hijo de perdición, cuando se manifieste este personaje, tengamos paz y tengamos tranquilidad. Hay un libro que se llama No le tengas miedo al anticristo, Don't Fear the Antichrist. Es de un pastor que, bueno, ahorita ya no es pastor, es más que nada predicador, pero fue maestro y pastor en el avivamiento de Pensacola. Se llama Michael Brown, y él básicamente dedica su vida en los últimos años, 1, a hablar sobre el pueblo de Israel, 2, a hacer debates con rabinos judíos, bien padres, porque los hacen en amor, no son peleándose ni discutiendo, hay pláticas muy interesantes. Y también hizo ciertos debates contra iglesias que se autodenominan cristianas, pero son inclusivas. Entonces, se mete a la polémica a este cuate, le gusta estar en primera línea.
Y parte de este libro nos habla mucho de eso. O sea, el anticristo no es un personaje al que la iglesia le tenga que tener miedo. Va a ocurrir, va a manifestarse. Y mucha gente crece con un miedo. De hecho, las primeras veces que a mí me predicó en el Evangelio fue a través de Apocalipsis y de la gran tribulación y del anticristo y del rapto y todo ese rollo. Así me lo predicó mi vecino, el papá de un amigo que teníamos ahí en la colonia, en la cuadra. Siempre salíamos a jugar fútbol y al final jugábamos ahí en su cochera, y él tenía un taller mecánico. Él se llama Efrén. De hecho, de repente me sigue en mis predicaciones. Si me estás oyendo, señor Efrén, gracias. ¿Sí? No, ya no, ya vive ahorita en Saltillo. Se mudaron y todo, pero él sembró el evangelio por primera vez. No me convertí, pero lo escuché. Cuando me convertí fue a visitarlo y a decirle, ya me convertí. Y luego platicábamos así seguidos. De mucha bendición él. Pero precisamente nos compartió bajo esta situación, y yo me acuerdo que a mí me daba miedo, ¿verdad? En medio de mi rebeldía y en medio de mi todo, ya cuando me iba caminando a mi casa, que eran 5 casas nada más, sentía que se me hacía eterno y que en ese momento iba a hacer todo, se iba a soltar la tribulación, el rapto y todas las demás cosas, y que yo me iba a quedar, ¿verdad? Entonces, mucha iglesia, muchos del día de hoy le tienen miedo a este tema, y precisamente por eso no lo abordan, y por eso hay un desconocimiento, y por eso son engañados. Una de las principales artimañas del anticristo, una de sus principales estrategias, es el engaño. Por eso cuando hablamos de los patrones antes del fin de los tiempos, hablamos de principio de dolores, del gran engaño y la gran tribulación. Y el gran engaño ya está en operación, ya hay ahorita falsas doctrinas, ya hay falsas enseñanzas muy sutiles que parecen cristianas, ya hay toda una ideología moviéndose de género, en contra de la vida, en contra de la familia. Y se va a culminar el gran engaño con la manifestación del anticristo, donde este gran engaño propicia la gran apostasía, que es que muchos que están caminando en la fe genuinamente van a dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque no puede haber apostasía si no hay verdadera fe. El término no se aplica, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que esos ni siquiera nacieron de nuevo. Si no hubieran nacido de nuevo, no hablarían de apostasía. Apostasía es el rechazo de la fe que ya has profesado, ¿sí? Aquel que siendo cristiano le da la espalda a Cristo. Eso es apostatar. Si no hay verdadero cristianismo. Sí, porque muchas posturas es que esa gente no era escogida y no era ni siquiera nacido de nuevo, y toman un versículo de Juan, estaban entre nosotros pero no eran de nosotros, fuera de contexto totalmente, y hacen esta porción. Y la verdad es que todo el Nuevo Testamento, con excepción creo que de Filemón, pero todo el Nuevo Testamento tiene al menos un versículo donde está la invitación a cuidarte de no volver atrás. ¿Ok? Jesús mismo enseñó que es peor conocer al Señor y volver atrás que nunca haberlo conocido. Entonces, si Jesús está diciendo que existe la posibilidad de conocerle y volver atrás, pues es porque existe esa posibilidad. Así que nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes del gran engaño que se culmina con la manifestación del anticristo. Este anticristo, recordemos que es la primer y única persona fuera de Cristo que va a ostentar los 3 poderes más importantes que hay en el mundo: el poder político, el poder de armamento y el poder espiritual, religioso. El anticristo va a ser una figura política importante, y llega un momento donde se vuelve una figura religiosa, se vuelve el líder de un
culto, de adoración, que es la Gran Babilonia, y tiene todo el poder militar. Por tener el poder político y el poder religioso, tiene todo el poder militar. Si ahorita la gente se asusta, no, es que no hay que meternos con Estados Unidos porque su ejército es bien fuerte, o no, es que con Rusia y China tienen armas nucleares. Bueno, el anticristo va a tener todo el armamento, todo el poder militar. Entonces, su gobierno va a ser un gobierno, pues, importante en el sentido de lo que va a abarcar y lo que va a conllevar. No hay ningún gobierno sobre la tierra hasta ese punto que vea lo que él va a ver. Después de eso viene el gobierno pleno de Cristo, y obviamente ese gobierno es mejor, es más completo, es de paz para empezar, es de amor, de misericordia, y abarca a todas las naciones por fin. Pero antes de la venida de Cristo, el gobierno más fuerte que va a haber de todos los imperios creados en la tierra es ese de la hora final del anticristo. Entonces él va a reunir, según lo que vemos, el asombro de la gente. El dragón le da autoridad y le da poder, y la gente cae en admiración diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esa expresión solamente es para Dios. Cuando decían: ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como el Señor? Nosotros cantamos Alaba a Adonai, ¿no? Que comienza: ¿quién como Él? El Cordero y el León, ¿verdad? O sea, es una expresión de asombro, de temor, de respeto, de honra. Vemos que esta bestia recibe una herida de muerte y su herida mortal es sanada. Hay algunas traducciones que dan a entender que muere, hay otras que dejan entrever si se muere o no se muere, porque una herida mortal no es que te moriste, es que es una herida que te puede causar la muerte. ¿Ok? Entonces puede ser cualquiera de las dos partes. De hecho, cuando el Papa Juan Pablo tuvo el atentado, por ahí, no me acuerdo bien los años porque creo que todavía ni había nacido yo, pero fue al principio de su papado, atentaron contra él y vivió. Muchos decían en su momento que ese iba a ser el anticristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cumplía esa profecía de una persona que fue herida de muerte y vivió, y por el poder que tiene el Papa en el mundo, ¿verdad? Hoy en día no es ya tanto como en ese entonces. Un poquito bajado el fervor religioso aún de la Iglesia católica. El mundo musulmán ha avanzado mucho, ojalá y fuera por el cristianismo, pero la verdad es que ha sido por las corrientes ideológicas orientales y por la manifestación de la corriente musulmana. Pero al menos en aquel entonces el Papa, dentro de los gobernantes de la tierra, porque el Papa es un gobernante, no solo es una figura religiosa, tiene poder político. El Vaticano es un país, no solamente es un lugar donde está la sede de la Iglesia Católica, el Vaticano es un país mismo. Entonces se creía que fuera él, pues obviamente ya vimos que no es él, ya se murió y ya no fue él. ¿Quién pudiera ser? No lo sabemos. Lo único que la Biblia nos dice es que es un personaje que surge muy rápido. Eso de que viene del mar habla de una manifestación espontánea, ¿verdad? Salido del misterio, y vemos cómo va a surgir rápidamente. Se cree que puede ser una persona medianamente joven, porque muchos atribuyen a que va a tener ese carisma por ser un puente entre el pueblo joven y el pueblo viejo, ni tan viejo ni un muchachito, ¿verdad? Pero alguien medianamente por ahí, y pues que va a poner obviamente paz. Vemos que hay las primeras 3.5 años de la semana de Daniel es un reinado de falsa paz, donde él ya está gobernando y la gente está contenta con su gobierno, la gente está aparentemente prosperando. La única gente que no está a gusto, salud, en medio de ese gobierno, ¿quiénes crees que son? El único grupo de personas
que en el reinado de falsa paz no va a estar contento con el anticristo, ¿quiénes creen que son? La iglesia. La gente va, de hecho, por eso se va a desatar parte del odio hacia la iglesia, porque la gente va a decir, a ver, por fin tenemos paz, ¿sí? Hay paz en Medio Oriente, hay paz entre los mismos grupos religiosos que no se pueden ver, hay paz en cuanto a la ideología. Ahorita está muy polarizado la ideología. Por ejemplo, está el que no es parte de la ideología de género o de la ideología homosexual, del lobby LGBT, en contra del aborto. Quien no es parte de eso es tachado de alguien que odia, de alguien que tiene fobia. Pero llegando a ese punto, incluso va a haber una armonía aún dentro de esos grupos al principio. Y entonces va a decir, a ver, ya hasta nos estamos llevando bien, los LGBT y los más, no tanto que los cristianos, los conservadores que no son cristianos, porque hay un grupo de gente que es conservadora pero no es cristiana. El cristiano va a identificar qué onda, va a decir, a ver, espérame, está trayendo paz, está restaurando el tercer templo, o sea, es obvio quién es. No podemos estar de acuerdo con él y con su gobierno. Y ahí es donde va a estar parte del engaño. Parte de los que son de la iglesia se van a sacudir y van a ser llevados por ese carisma, llevados por esa ideología de paz, y van a abandonar la iglesia por esa falsa paz. ¿Por qué? Porque están esperando. Acuérdate que todo recae, y por eso la doctrina de la prosperidad es muy peligrosa, porque recae en querer tener el bienestar en esta vida. Así que cuando ellos dicen, aquí estoy disfrutando de una falsa paz, aquí voy a ser parte de algo que me va a prosperar, va a ser un gobierno que hasta cierto punto va a erradicar la pobreza. O sea, yo quiero que te pongas tú a pensar eso. O sea, cuando la gente vea eso, se va a volcar en amor hacia este personaje. Los únicos que no lo van a hacer es la iglesia, los que estén firmes en Cristo, porque hasta el pueblo de Israel va a ser engañado por un tiempo. El pueblo de Israel agarra la onda cuando a los 3 años y medio se voltea y los traiciona y dicen, chis. pero al principio hay una parte de ese convenio de falsa paz. Entonces, cuando Él se manifiesta, hay este misterio. Dice que habla grandes cosas y blasfemias. Fíjate cómo va. Su discurso va a ser un discurso inteligente, elocuente, de misterios resueltos, de sabiduría. La gente va a decir, ¿qué rollo con esa persona? Y entre ese discurso va a haber un mensaje blasfemo. Va a haber ese mensaje de Dios ya no es Dios, donde Él se va a llegar al punto de autodenominar Dios, pedir adoración para Él y ahora sí soltar una persecución masiva a quien no lo adore. Aquí vamos a ver, en este capítulo vemos una especie de imitación de la Trinidad, una Trinidad diabólica, si le pusiéramos así, o una falsa Trinidad. Vemos cómo aparece la figura del dragón, que es el diablo, que es el que le presta la autoridad. Él vendría siendo la imitación de la figura del Padre, que ha estado antes que el anticristo, en este caso el dragón antes que el anticristo, y el Padre hablándole al pueblo antes que la manifestación de su Mesías. El anticristo pues es una manifestación chafa de la persona de Cristo, y después vemos que sale otra bestia, ¿sí? Vemos que aparece en el versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón. Esta persona tiene una apariencia religiosa de piedad, pero su forma de hablar es satánica. Parece cordero, parece un personaje de adoración,
pero su mensaje habla lo que habla el dragón. Ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primer bestia. Este personaje se le conoce como el falso profeta. Y este falso profeta representa en la Trinidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su tarea no es hablar lo suyo, es hablar a favor de la bestia y es convencer a los moradores de la tierra de que adoren a la bestia. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. El Espíritu Santo no se autoglorifica a Él, aunque es Dios mismo. Su ministerio es hacer que los moradores de la tierra adoren a Jesús, que procedan al arrepentimiento. Él es el que nos redarguye para el arrepentimiento. Él es el que nos lleva a nosotros a reconocer nuestro pecado. Así que en esta dinámica de esta Trinidad falsa, el falso profeta va a tener una autoridad dada por el anticristo, va a ser esta figura, haciendo una figura 100%, digámosle, religiosa y difundiendo el mensaje del anticristo, siendo su vocero, pero con señales y milagros. Dice que va a tener poder, ¿verdad?, para hacer caer fuego del cielo y que la gente sería engañada por esto. Versículo 14 dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales, y otra vez remárcale, que se le ha permitido hacer. ¿Quién lo permite? Dios. Cuando habla de permisión, es Dios. Cuando habla de otorgarle, es el diablo. ¿Ok? Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo todo esto. Volvemos a ver a un Dios soberano, a un Dios reinando, aún en medio de esto. Mucha gente en este punto va a decir: ¿dónde está Dios? El creyente que está siendo perseguido y no ha tenido el entendimiento de la soberanía de Dios. Por eso es bien importante que le pidamos a Dios que nos revele su soberanía. ¿En qué sentido? En el sentido de que podamos tener paz al no comprender sus designios, al no comprender por qué, pudiendo hacer algo, no lo hace y lo permite aparentemente en nuestra contra, y tener paz con eso, lo cual es bien difícil. Es bien difícil que te esté yendo mal en tu vida y tú estés amando a Dios y no cuestiones, tu carne no te lleve a decir: ¿por qué a mí si le estoy echando ganas? ¿Por qué a mí, si ya tienes tiempo en Cristo, es peor? Porque empiezas a hacer uso de tu antigüedad. Por tantos años te he servido, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué le va bien a los otros que no te buscan y a mí me va mal? Tenemos que conciliar la idea de un Dios soberano, de una naturaleza y una tierra caída donde Él permite cosas, y nosotros tenemos que saber que a pesar de lo que nuestros ojos nos muestran, Dios nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Dios siempre nos está cuidando, y aunque yo no lo pueda terminar de entender, está obrando para mi bien en medio de lo que pasa. Como le pasó a Job, pero como le pasó a Israel en toda la persecución que ha tenido durante todos los años, como le pasó a José con una promesa y una bendición y cada vez se hundía más, ¿verdad? Como le pasó a David, que tuvo que huir. O sea, a Job, vamos a decir que se le cargó la mano, de entre todos es uno más trágico, pero si tú te pones a ver todo personaje, y Jesús por sobre todas las cosas, ¿verdad?, pasan por unas aflicciones. Juan el Bautista, que con toda la autoridad del mundo dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando está en la cárcel manda a preguntarle a Jesús: oye, ¿si eras tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Sí? Y cuando Jesús habla de Juan el Bautista dice: no hay un profeta nacido de mujer mayor. O sea, básicamente lo que está diciendo es: después de mí el chido es Él en la tierra, en cuanto a profeta, en cuanto a voz.
y dudó, ¿verdad? Tambaleó, porque es parte de nuestra humanidad y de nuestra naturaleza caída. Lo que no debemos hacer es dejar que esa duda nos gobierne. La duda se va a cruzar. El diablo va a usar eso y va a decir, oye, pues, no que muy, cuando no traes para pagar la luz y te acuerdas de todas las veces que has diezmado generosamente y dices, pues no que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde y reprenderás al devorador y me está devorando la CFE. Y entra a esta dinámica. Sí, estamos hablando, en la gran tribulación estamos hablando de un nivel de persecución increíble. A lo que yo voy es, si no nos toca vivirla, de todas maneras tenemos que conciliar la idea de un Dios todopoderoso, soberano, que permite cosas. Porque si no concilio esa idea, voy a apostatar. Porque ¿por qué apostatan muchos? Dice Jesús, muchos se escandalizarán. O sea, muchos van a caer. La palabra escándalo, de escandalizarse, significa una piedra que está en el camino y que sale de lo liso del piso y te provoca que te caes. De ahí mismo sale la palabra escalón y escándalo. Cuando hablamos de escandalizarse es de que tenemos un bache en nuestro camino, algo que nos hace tropezar en nuestra fe, en nuestra confianza. Y mucho va a ser porque va a ser puesto en tela de juicio la bondad de Dios. Todos lo pasaron. Jesús mismo, ¿verdad? Le decían que Dios, te encomendaste a Dios, que Dios venga y te salve, ¿verdad? Y obviamente él sabía qué onda, él no dudó, él no trastabilló. La mujer de Job le dice, mejor maldice a Dios y muérete. Entonces, está difícil. Y en ese momento, si no conciliamos eso, repito, cuando gente esté viendo por un lado la persecución, pero por el otro lado esté viendo que el falso profeta hace milagros a favor de aquel que fue herido de muerte y vivió, pues tienes todo un cóctel para que se dé una apostasía como la que se va a dar, la gran apostasía. O sea, ese término de la gran tiene que ver con que es el clímax de esa manifestación. No van a vivir persecución, van a vivir la gran persecución. No fueron víctimas del engaño, fueron víctimas del gran engaño y provocó la gran apostasía. Y cuando venga nuestro Dios va a tener un reinado grande y glorioso, que va a opacar todas las gran feos que hubo antes. Pero entonces, por eso mismo también nosotros hoy, a pesar de que amamos los milagros, a pesar de que en esta iglesia creemos en el mover sobrenatural del Espíritu Santo, yo creo en un avivamiento de los que muchos tienen polémica y dicen, no, eso no puede ser de Dios. Yo sí creo en ese tipo de moveres. Con todo y eso, siempre tenemos que entender que los milagros y las señales no son ninguna sello de garantía ni de aprobación de Dios sobre la vida de alguien. Porque el anticristo, los falsos maestros y los falsos profetas y el falso profeta por excelencia van a ser señales engañosas. Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? De entrada porque ya lo anunció. Jesús dijo, van a ser tentados, van a mostrar señales, pero por sus frutos los conocerán, por su carácter, por lo que hay en su vida.
no por los números, porque también esa es otra. No, es que esa iglesia tiene que ser de Dios. ¿Por qué? Porque hay milagros, hay señales y va mucha gente. Pues me acabas de describir el gobierno del anticristo. Sí, o sea, es que en esa iglesia el que predica tiene bastante sabiduría, habla bien bonito. Y el copastor siempre habla de él, así el falso profeta, siempre le da su lugar. Pues mi amado, no es garantía. Ahora, no digo que no pueda haber iglesias donde vaya gente, haya milagros, o sea, porque no es perseguir a las iglesias grandes. Hay mega iglesias muy sanas, muy buenas. No es sinónimo iglesia grande de iglesia falsa, ni iglesia chica de iglesia verdadera. No son sinónimos. ¿Sí? Tenemos que ver el fruto, la persona, quien está detrás. Pero no podemos ser deslumbrados ni por números, ni por bienes. No, es que esa iglesia, esa tiene que ser de Dios, porque mira el dineral que tienen, Dios los ha bendecido. ¿Y cómo sabes que es el Señor? Y no fue el Señor de los cielos, Amado Carrillo, el que los bendijo, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no fue una tranza? ¿Cómo sabes que no es Satanás otorgando poder? Hay pastores también, no nada más los sacerdotes, digo. A mí me gusta pisar parejo, ¿verdad? No voy a criticar a los de enfrente, voy a decir, en todos lados hay. Pero también hay un remanente fiel. Y ese remanente fiel va a estar dando voces. No se dejen engañar, no lo escuchen, es falso, es mentira. Ahora acuérdate que a la par de esta manifestación están los dos ungidos de los que hablamos hace 2 o 3 semanas, están llevando la guerra también. Entonces es muy parecido al faraón con sus brujos haciendo falsa hechicería, y la manifestación de un enviado por Dios trayendo verdaderas señales, verdadera autoridad. La gran diferencia es que los ungidos hablan a favor de Cristo y de la iglesia, y no hablan a favor de ellos mismos. Y tanto la bestia, el dragón y el falso profeta hablan de una autoproclamación, hablan de un favor hacia ellos mismos. Se adoran a ellos. Dentro de lo tremendo que va a ser, vemos un paralelismo con el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor manda hacer una estatua gigante para que todos los que la vean se postren y le adoren. Nada más es que esta es como que la versión 2.0, porque esta puede hablar. La de Nabucodonosor no hablaba. Esta va a cobrar vida. ¿Sí? Fíjate cómo es esto. Hoy en día, hoy en el 2023 y 2022, está habiendo, a mí me preocupa porque está habiendo una desbandada de gente cristiana yéndose al catolicismo. Y mucho de lo que están abogando para irse al catolicismo es la manifestación de señales y milagros. Sobre todo de lo que llaman los milagros eucarísticos, que son milagros que tienen que ver con la Eucaristía. La Eucaristía es el partimiento del pan y el vino con ellos, pero que ellos dicen, y su doctrina dice, que Cristo baja del cielo y habita corporalmente en la hostia, y que el vino se vuelve la sangre, literal. Y que cada vez que se hace esto en la misa se está haciendo un continuo sacrificio. Eso ya es una herejía, porque el libro de Hebreos nos dice que fue hecho un solo sacrificio para siempre, con el cual hemos sido todos santificados. La gloria de Cristo por encima del sacerdocio de Aarón es que Él no necesita continuos sacrificios, sino uno solo. Y claro que se nos manda hacer la Santa Cena. Una vez me dijo, creo que fue mi hermano, el que me dijo, es que ustedes no celebran los sacramentos. Dije, claro que sí. Le digo, más que no le damos el peso que ustedes le dan. Me dice, ¿ustedes no toman la hostia? Le digo, no, tomamos la cena del Señor. ¿Y cómo es eso? Ya le expliqué. Dice, pues es lo mismo. Le digo, no, porque yo no digo que Jesús está metiendo la galleta salada o al bombito o lo que uses. Lo que estamos haciendo es una representación de una representación
¿verdad? Donde Jesús enseña y dice, hagan esto. Claro que el compartir la cena del Señor es un mandamiento de Cristo, es una institución puesta en la iglesia. Entonces, muchos están yendo por milagros, señales. Mucha gente ve falsos profetas en la televisión que claramente su mensaje no tiene nada que ver con la palabra, pero hacen señales. Acuérdate que el único sello de aprobación para un obrero aprobado por Dios, dice en Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. Puedes no hacer ni un solo milagro en tu vida, puedes orar por un enfermo y que se te mueran todos por los que oras, pero si estás predicando la palabra, ese es el sello de aprobación de Dios sobre tu vida. No cuánto dinero tienes, no de qué te vistes, no cómo, en qué andas viajando, no el tamaño de la iglesia, no el tamaño de tu influencia, no los milagros, ¿sí? Y claro que hay hombres de Dios que son íntegros y Dios en su sabiduría les otorga influencia, les otorga ciertos bienes. Yo, por ejemplo, una de las personas más prósperas que he visto, pues es el hermano Wayne Myers. Ese hombre reparte millones, literalmente, millones. Pero eso es lo padre, le llegan millones, pero no se los gasta en él. ¿Sí? El hermano Wayne tiene casi 60 años viviendo en una casa prestada. O sea, ya es su casa, ¿me explico? Yo creo que el que se la prestó ya se murió antes que él. Pero él no tiene casa propia. Su casa fue prestada. Él no tiene una cuenta de una tarjeta de crédito. Nunca pide crédito. Es enemigo del crédito. Dios le prospera y le provee. Y como le llega, lo distribuye. A ver, voy a mandar a techar tantas iglesias. Seguido habla Amistad de Monterrey. Quiero becar a 4 alumnos de Epicentro. Voy a mandar el dinero. Ustedes a ver a quién becan. Y así continuamente ves que es uno, y es un hombre que se viste sencillísimo, o sea, parece el doctor Chapatín. Me explico, no se viste mal, pero no se viste ostentoso. Así que tenemos que cuidarnos de dónde están nuestros afectos, porque la mayor arma del anticristo tiene que ver con tocar el momento inmediato. ¿Por qué? Porque los que no adoren a la estatua, y aquí viene, no podrán comprar ni vender. Es decir, no van a existir legalmente hablando. Imagínate tener hambre y no poder comer porque no puedes comprar, porque el dinero que tienes, todos tus ahorros, todo lo que ahorraste, tu pensión y el afore y todo lo que anduviste ahí, de repente ya no es tuyo, porque como tú no estás adorando a la bestia, el banco ya no te lo va a dar. Y hazle como quieras. Pues soy más astuto, lo tengo en un colchón. Vas con ese dinero en efectivo al Oxxo y como no tienes la marca de la bestia, no te van a vender. No vas a poder comprar. No vas a tener luz, no vas a tener agua, no vas a tener nada. La ropa que tienes es la que vas a tener. Gente se va a meter a tu casa y te la va a poder quitar porque legalmente ya no existes. No es tu casa, no son tus carros. Es tremendo eso. Y entonces mucha gente, para guardar, porque sus oraciones eran: Dios, dame un carro. Dios, pongo esta semilla para una casa. Yo pongo en mi sobre de diezmo y le pongo: esta es una semilla para una camioneta último modelo. Cuando te la quiten, pues vas a decir: ponme la marca donde sea. Así como Pedro, lávame completo. Así va a decir ese vato: márcame todo. Porque te va a quitar todo bienestar. Y va a haber una marca, va a haber un sello. Acuérdate que hay un sello para los justos. ¿Cuál es el sello de los justos? El Espíritu Santo. Y aquí hay un sello, ¿verdad? Una marca que dice la palabra que haya entendimiento en este número
es un número de hombre y es el número de la bestia, y su número es el 666. ¿Ok? 666. Y muchos están, no, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Verdad? Yo me acuerdo desde niño. No, es que la marca de la bestia es la computadora, porque el mouse es la mano derecha y el monitor es la frente, y Bill Gates es el anticristo y es luciferiano, y entonces es una secta y están detrás de todo. Y claro que hay un gobierno oculto mundial del anticristo que va a ir tomando su lugar, sí va a existir, pero créeme que no nos vamos a dar cuenta tan fácil de que está ahí. Si el diablo no llega como el diablo de la lotería, soy el diablo, ¿verdad? Llega sutil, se desenmascara cuando ya logró, antes no. Dice cómo era antes. Bello, hermoso, como un querubín entre el fuego, o sea, no. Se cree que no, porque incluso dice que Satanás, la única mención que hay, creo que es en Corintios, que dice que aún él mismo se disfraza de ángel de luz. O sea, ya el diablo tradicional surgió a través del arte y de la pintura y la iglesia. Eso es parte del folclore, o sea, la cultura lo fue haciendo. No fue parte de Cristo, no fue parte de una instrucción apostólica. Nunca hablan de la apariencia. Hoy para nosotros tiene patas de cabra y cuerpo de hombre, ¿verdad? Mucho fue entre las figuras que había de la mitología griega, transformadas luego al cristianismo y el paganismo y el folclore. Entonces, diablo es enemigo. Diablo es enemigo o adversario. Ok, entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Pues no sabemos a ciencia cierta, pero sí tenemos una fuente de lo que nos puede inspirar. Y me acuerdo que cuando le di esa explicación a una persona, se quedó así como que se me hace muy tonta y no la creo. Dije, bueno, pues no la creas. Pero el número 6 se le atribuye siempre a la humanidad, al hombre, y tiene que ver con la imperfección. ¿Por qué con la imperfección? Porque ¿cuál es el número de la perfección? El 7. El 6 es aquel que se quedó a casi ser 7. ¿Sí me explico? Casi llega a ser 7. El 4 no, el 3 no, el 5 le faltan 2, pero el 6 por poquito y es un 7. Es la humanidad, es todo lo caído, es todo lo pasajero, y se le atribuye el 3, 6 por la imitación de la falsa Trinidad. ¿Sí? Simple y sencillamente. Y también hay quien dice que es el pensamiento del hombre, la mentalidad del hombre a su máxima potencia, porque en los tiempos bíblicos se potencializaba por 3. El 3 era una potencialización. Hoy decimos te quiero 1000. Antes decían te quiero 3. ¿Sí me explico? O sea, era un número que se usaba para potencializar algo 3 veces, ¿verdad? La tercera es la vencida, no sé. Dentro del judaísmo está, por el número 7 que representa a Dios, está el hasta 7 o 70 veces 7, pero eso nada más es cultural de ellos. Sin embargo, en todas las culturas de aquel entonces, el 3 potencializaba. ¿Ok? Entonces, simplemente yo caigo en esto, no tengo una interpretación más profunda. No te puedo decir como también salen con que hay marcas que son el 666. No sé si has visto esa bebida energética que se llama Monster y trae como 3 líneas, y según esto en griego esos son una numeración,
y no sé qué tanto, y luego los que estudian numerología están peores, porque yo no sé cómo funciona eso porque nunca he estudiado ese rollo, pero se supone que los nombres personales de nosotros, por el número de letras y como están acomodadas según el alfabeto griego, ¿verdad?, tienen ciertos números, y hay personajes en la historia que han sido nefastos y que curiosamente sus nombres suman el 6666, el 666. Yo me fui por un cuarto, ¿sí? Hitler es uno, Nerón era otro. ¿Dónde? Es que andabas en el baño ahorita que lo dije. Sí, dije, la iglesia está sellada por el Espíritu Santo, las arras de la herencia, y pues los... La marca de la bestia también es algo que tienen en la mente, ¿sabes? En la frente, en la mente de todo este concepto humanista fuera de Dios. Sí, sí, sí. Mira, yo siempre lo he dicho, el peor enemigo del cristianismo no es el satanismo, es el humanismo. El humanismo es más satánico que el satanismo abierto, porque es más sutil. Sí, o sea, si yo llego aquí vestido de negro, con la barba de chivo, ¿verdad?, con unas velas negras, y les digo, vamos a leer la Biblia satánica, pues todos ustedes se van a alargar, ¿verdad?, despavoridos. Pero si yo poquito a poquito cada domingo empiezo a hablar de que te ames a ti mismo y tengas cuidado y busques tu bienestar, pues se va a llenar esta iglesia. Es más sutil el humanismo. Finalmente, Satanás no necesita que lo adores abiertamente. Él es feliz con que no adores a Dios. Es que mira, el humanismo, vamos a llamarle de forma más primitiva, tiene que ver con el egoísmo. O sea, es ponerme yo primero. Ya como filosofía, ya como corriente más, fue tomando cauce, y donde explotó fue con la Grecia antigua. Sí, los movimientos filosóficos griegos tienden a exaltar al hombre, ¿no? Está, por ejemplo, la estatua del Miguel Ángel, o sea, del David de Miguel Ángel. Pues es un hombre bien machín, ¿no? Musculoso, guapo, fuerte, ¿no? O sea, exaltaban la figura. De hecho, los Juegos Olímpicos eran exaltar al atleta, eran exaltarse ante ellos. Y nosotros, como sociedad, excepto Medio Oriente, vivimos afectados por el Occidente. Por eso le llamamos la iglesia de Occidente y la iglesia perseguida de Medio Oriente, donde hay una exaltación desmedida al hombre, y en el Oriente no tanto, se van más por el lado religioso falso. Así que tenemos por un lado la falsa religión, pero la más peligrosa es el humanismo, ¿no? Y el humanismo tiene diversas, vamos a decirle, lados de la moneda. Hay humanismo muy filosófico, y hay humanismo disfrazado, ¿no? O sea, hay gente que se va con la finta, no, me voy a ir a ese lugar porque ahí le están dando de comer a los pobres y están tratando bien a la gente y hacen campañas en pro de las personas. Pregunta, ¿está mal? No, no está mal, pero no es lo que salva. Y entonces la iglesia, lo que está mal es que la iglesia, que sí tiene el poder y el mensaje de salvación en Cristo, no en ella, no participe en hacer obras de justicia. Tendríamos que hacer más. Pero por otro lado tienes todo otro grupo que su arquitectura es eso.
Y acuérdate el principio que está en 1 de Juan: lo que nace del Espíritu, Espíritu es, pero lo que nace de la carne, carne es. Si tú edificas una iglesia basada en regalar comida, regalar dulces, comodidad, bienestar a la gente, pues vas a tener una iglesia llena de gente carnal. No puedes hacer, no puedes meter los carnales y que aquí de repente solitos. Tienes que predicar el Espíritu, la palabra de Dios como es, porque ahí está el Espíritu y hay vida, y ahí la gente nace de nuevo. Y volvemos a lo mismo. No es que no hagamos obras de justicia, es que no puede ser nuestra carta de presentación. La carta de presentación de la iglesia del Dios viviente es el Evangelio de Cristo. Y se acabó. No son los señales, tampoco son los milagros, aunque los tenemos. Es Cristo. Por eso dice Pablo: si alguien viene y les predica otro evangelio, así sea un ángel, maldito sea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la marca, es el evangelio.